Listo, ya está grabando. Listo. Ujú. Entonces, bueno, muy buenas noches, buenos días para los que nos ven en esta presentación. El día de hoy nos encontramos en esta exposición y discusión de este encuentro de lectura crítica para el curso de pensamiento artístico, arte, cuerpo y espacio. Vamos a conversar los artistas visuales David Rafael Gallego Valencia, Lili Joana Ibarra Moreno, Susana Mosquera Marín y quien les habla Juliana Bustamante Rodríguez. Bueno, en esta presentación, en esta conversa, vamos a introducirnos un poquito en varias lecturas que nos van hilando la palabra en torno al cuerpo, ¿cierto? Para este caso vamos a arrancar con la lectura de La piel de la historia de la piel de Solastri Giraldo, filóloga colombiana, especialista en lenguas clásicas. Ella nos habla de cómo el poder de los oídos, la nariz, la boca, el activar los sentidos, nos va introduciendo como en ese nuevo estilo de arte contemporáneo donde se ve inmerso el tema del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo no solo como memoria, sino como también a través de los sentidos nos ayuda a generar y a conectar eso sensorial, ¿cierto? Ese edificio sensorial que es el cuerpo, ¿cierto? Y que no es solo los sentidos, sino que también involucra cómo, cómo todos mis sentidos se conectan en torno también al cuerpo que soy y al cuerpo que puede ser también el mismo territorio. Hay unas nociones dentro de este texto muy interesantes donde nos van dando esos pasos hacia una mirada sobre otros sentidos, como lo venía diciendo. Hay una frase muy interesante que es esta, donde nos dice que la educación sensorial es histórica, social y política, no meramente biológica. Entonces ahí hila el asunto de los sentidos, pero también el asunto de lo que sucede en el territorio. Y es ahí también donde entender el cuerpo como territorio o el territorio como cuerpo y de lo que se vive y cómo se conforma y se siente en ello. El arte colombiano ha representado el cuerpo mayormente desde el dolor y la violencia, más que desde el placer y la plenitud. Acá tenemos una obra muy interesante del artista Alejandro Obregón, La violencia, es una pintura. Allí está, este cuadro es representado en el cuerpo de una mujer, pero tiene un simbolismo muy fuerte y profundo sobre lo que él miraba desde el paisaje, ¿cierto? La representación de las montañas, los ojos cerrados, muy posiblemente con esa ceguera con que se veía en esa época de la historia que fue tan violenta, ¿cierto? La muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que a él le tocó vivirla, y empieza también a ver reflejado ese contexto territorial dentro de ese cuerpo femenino. Aquí también la autora nos deja unas preguntas que es interesante discutirlas más adelante sobre qué pasaría si cerramos los ojos para abrir los otros sentidos, cómo nos sentiríamos explorar una obra de arte con otros sentidos, desde el olor, desde el tacto, ¿cierto? Ha tenido el cuerpo de nuestra historia del arte, ha tenido piel el cuerpo de nuestra historia del arte, porque en el arte colombiano el cuerpo aparece casi siempre desde la violencia y no desde el éxtasis. Ciertamente yo creo que nosotros como colombianos y colombianas nunca, pues hasta hoy nunca hemos vivido en paz. Siempre hemos estado con esa sombra de la violencia, ¿cierto? Siempre desde la historia de nuestros abuelos hasta hoy seguimos viendo violencia en nuestros territorios y yo creo que una forma de sanar, yo creo que ha sido el mismo arte, ¿cierto? Como las y los artistas nos enfocamos en evidenciar eso desde una pintura, desde una escultura, desde una escritura. Y yo creo que ese asunto de memoria también es un asunto muy sensible para nosotros como cultura colombiana. ¿Puede el arte contemporáneo reconstruir una arquitectura sensorial distinta a la impuesta por la modernidad? Esa pregunta queda ahí porque es ciertamente muy profunda para responderla.
pero buscar reactivar los sentidos olvidados para representar el cuerpo y la experiencia estética. Estas exploraciones sensoriales son también actos políticos, pues cuestionan las normas culturales que han reprimido el cuerpo. El arte contemporáneo propone un cuerpo múltiple y complejo que se resiste al silenciamiento histórico. Y es ahí donde vamos a seguir hilando la palabra también sobre el cuerpo como territorio y en esta medida pues vamos a ir comprendiendo un poco más cómo el arte nos brinda la posibilidad también de entenderlo y de despertarnos un poco el modo creativo en estos tiempos inclusive de crisis humana y de violencia absoluta que mata el cuerpo, pero que también mata la memoria, pero que también nos ayuda a reflexionar sobre cómo vamos a reivindicar todo esto que sucede en la actualidad desde las artes visuales. Y le voy a dar la palabra a mi compañero David, que nos va a seguir dando esas nociones desde esta lectura crítica que hacemos. Dale, David. Muchas gracias, compañera. Eh, bueno, tengo que hablar un poco sobre mi texto, Cuerpo Nómada, Vías de Escape en el Arte Contemporáneo de Sandra Martínez Rossi, que fue publicado en La piel como superficie simbólica en la Universidad de Granada de 2008. Eh, La idea central de este texto, según Sandra Martínez, plantea que el cuerpo no puede entenderse como algo fijo o acabado, sino como una realidad que siempre está en construcción, que se transforma y se reinventa constantemente. Por eso la denomina como cuerpo nómada, que es como una metáfora que muestra el cuerpo está en tránsito permanente, abierto a cambios, a metamorfosis y nuevas formas de existencia. Esta noción se relaciona con lo que Gilles Deleuze y Félix Guattari desarrollaron sobre el croma, que según ellos es como un ser que no se ata a un punto de llegada definitivo, sino que traza recorridos, abre posibilidades y habita los espacios intermedios como lugares de creación. Y así, el cuerpo no es solo biología, sino que también cultura, lenguaje y símbolo. Y en el arte contemporáneo se convierte en un territorio privilegiado para cuestionar y reinventar identidades. Siguiente. Bueno, aquí traje cuatro conceptos claves, que es el cuerpo, metamorfosis, vías de escape y lenguaje y cultura. Cuerpos nómadas, el cuerpo es entendido como un territorio de transformación capaz de modificarse simbólica, estética y culturalmente. La metamorfosis es como los cambios del cuerpo que pueden ser naturales, como el envejecimiento, o intencionales, ya sean tatuajes, cirugías o perforaciones. Y vías de escape, que es como el cuerpo ofrece ruta para redefinirse, escapar de la biología y crear nuevas identidades. Y el último es lenguaje cultural, que es como cada transformación del cuerpo se convierte en un lenguaje visual y cultural, no solo en un cambio. Sí. Siguiente. Eh, Aquí están las preguntas que plantea la autora. La primera es, ¿hasta dónde puede transformarse el cuerpo sin... No alcanzo a leer la parte de... el pedacito porque está la... No alcanzo a leer sin... Yo borro esto, perdón. Perder. Hacia allá. ¿Hasta dónde puede transformarse el cuerpo sin perder su humanidad? La segunda es,
¿Son estas transformaciones una forma de libertad o responden a presiones sociales y de consumo? Y la última, ¿cómo dialoga el arte con estas prácticas corporales? Siguiente. Bueno, ya para finalizar, como conclusión, y como ya lo he estado hablando previamente, el cuerpo nómada es una metamorfosis, perdón, es una metáfora que nos ayuda a entender el cuerpo como un espacio abierto a constantes redefiniciones en ya como en el contemporáneo, esta idea se refleja en obras que utilizan el cuerpo para cuestionar los límites de la identidad, la belleza y la cultura. Y también siento que este texto como que nos recuerda que el cuerpo no es algo estático, sino que siempre está en movimiento y eh, reinvención. Muchas gracias. Le paso a Joana. Mucho gusto. Bueno, la lectura que escogida es la siguiente. El cuerpo en el arte, la mirada desplazada y en la piel como superficie simbólica. Aquí en este, pues, la autora es Sandra Martínez Rossi, doctora en Belleza Artes, Universidad de Granada, ¿cierto? Ella es investigadora pues, en temas de cuerpo, piel y simbolismo en el arte contemporáneo. Bueno, la fecha publicada de esta lectura es el 2008. Siguiente. Bueno, las ideas más centrales de la lectura es la siguiente. Se dice pues que el cuerpo, especialmente la piel, se considera como una superficie muy simbólica fundamental que transciende su función simbólica como para convertirse en un medio de expresión cultural, ¿cierto? La otra es como en el cuerpo, en el arte sufre un desplazamiento en la mirada tradicional, adaptando nuevos posicionamientos a través de performativas y acciones rituales dentro pues del arte contemporáneo. La última sería, eh, se analiza como la práctica corporal o corporales ancestrales como el tatuaje, la pintura corporal forarse, como los aritos que ahora se ve, los piercing, etcétera. Son reapropiadas en el contexto occidental contemporáneo, mediante pues, procesos de transculturaciones y resignificaciones simbólicas. Quisiera como decirles sobre la lectura, es como el cuerpo dejó de ser como un simple objeto para ser representado y se transformó en un elemento tridimensional, ¿cierto? Como significado cultural, social, político, ya que los artistas comenzaron a usar su propio cuerpo como lienzo o como objeto de reflexión para impactar al espectador, ¿cierto? En las sociedades contemporáneas, el cuerpo puede ser manipulado, producido e incluso anulado como convertirse en objetos de exhibición. Siguiente diapositiva. Bueno, los conceptos claves, perdón, sí, los conceptos claves que más pues se ven en la lectura son las siguientes. Superficie simbólica, la piel como vínculo de simbolismo cultural, transculturación, proceso de transformación y apropiación cultural en prácticas corporales. Performarse, corporal
uso del cuerpo como medio artístico y discursivo, ritualidad y simbología del cuerpo, prácticas ancestrales, rituales y sus reinterpretaciones, ¿cierto? La siguiente es constelaciones corporales, que son los microespacios y simbólicos dentro de su cuerpo. Y la última es la mirada desplazada. Esos son como cambios en la percepción y representación en el cuerpo. Y ahí Listo. le doy el paso a la compañera Susana. Buenas tardes, mi nombre es Susana Mosquera y hoy vengo a hablarles sobre la lectura del cuerpo como objeto de arte de la autora Roxana Rodríguez. Esta fue una investigadora y profesora y el texto fue publicado el 31 de agosto del 2009. Entonces, como idea central del texto es Roxana plantea que el cuerpo humano ha sido conceptualizado, representado y transformado a lo largo de la historia del arte. En el arte contemporáneo ya no es una sola representación, porque este se convirtió en ser protagonista y en obra misma. Como lo decían anteriormente mis compañeros, el ser humano a través de la tecnología ha trascendido sus límites físicos, biológicos y conceptos claves. El texto menciona varias perspectivas importantes, eh, como principal el cuerpo como objeto de investigación científica y anatómica. También que es el cuerpo como un objeto de arte tanto desde lo científico como lo estético. Y tenemos tres movimientos. El primero es el body art, que este se convierte, el principal de este movimiento es la piel, que se convierte en lienzo. El body art es una manifestación que se desarrolló entre 1960 y 1970, donde el cuerpo es el que representa o imita, sino que también recrea arte. El cuerpo es el lienzo, que es como el material principal de la obra. Este puede aplicarse sobre pintura corporal, también son los tatuajes, perforaciones, son modificaciones, maquillaje artístico o intervenciones más externas. El segundo movimiento es la nueva carne, que este representa una metamorfosis humana desde lo físico y lo mental. Este es un concepto artístico y cultural asociado sobre todo al cine y a la filosofía. En el arte contemporáneo, este explora la fusión entre el cuerpo, la tecnología y la mutación. El cuerpo se ve algo como modificable y extendido, más allá como de lo biológico. Y por último, el cyborg, que este combina el organismo, la máquina y la mente. Este es un híbrido entre humano y máquina, que da resultados de la integración de elementos biológicos y tecnológicos. Un ejemplo de ellos, que puede ser real, son las prótesis, los marcapasos y los implantes, pero también puede ser representado de forma ficticia, como en cine y la literatura. Esta autora dejaba algunas preguntas que son como difíciles de responder porque no todos pensamos de la misma pregunta, que solamente dejé como las tres más principales, que sería ¿qué pasará cuando agotemos todos los límites del cuerpo? Que es como para reflexionar y pensar como cada uno. Otra de las preguntas es ¿cuál es la finalidad del ser humano frente al avance tecnológico? Como sabemos hoy en día, a veces no buscamos un equilibrio, entonces también es como, son respuestas que son más como interiores, como para interiorizar. Y como conclusiones, el cuerpo ha sido a la vez objeto de estudio, objeto y de veneración. Otra de las conclusiones es que en el siglo XX dejó de ser solamente una representación y este pasó a convertirse en una obra de arte.
La tecnología también amplió profundamente las transformaciones corporales, pero también ha generado un abuso de la estética que nos hace perder como ese equilibrio de lo que le hablaba anteriormente. Y en la última es que el deseo de trascender parece ser un motor central de la existencia humana. Esta lectura nos invita a reflexionar sobre cómo el cuerpo, más allá de lo biológico, es un espacio de creación, de crítica, de transformación constante para el arte. Y por último, les dejo esta frase que es el deseo de trascender, que es el motor central de nuestra existencia. Muchas gracias. Bueno, con este cierre que hace Susana, compañeros y compañeras, creo que podemos hablar de que tenemos el cuerpo que nos ayuda a crear prácticamente, nos dan acá estos textos, nos dan estos elementos. Crear desde el cuerpo es como la manera también de hacer visible lo que nos sucede desde nuestra sensibilidad, pero también desde nuestras realidades. No sé si alguno o alguna quiere hacer alguna otra intervención o si no, para ir cerrando y esperando vernos en alguna otra próxima ocasión de conversación a nivel de lecturas críticas para este curso también. Joana, David. Parte ya. No, pues yo Muchas gracias. siento que ya, sí. Listo. Bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión, compañeros y compañeras, y bueno, chao. Chao, gracias.